Entonces, una cosa es a recalcar también, es que la intensidad del campo, cuando uno mide con un instrumento óptico, no está midiendo campo, sino que está midiendo la intensidad, ¿sí? Entonces, de esta expresión, lo que tenemos que hacer es multiplicar el campo por si quieren, el módulo del campo al cuadrado o el campo por el campo conjugado, y entonces podemos obtener realmente lo que puede observar un instrumento capaz de medir intensidad para determinada polarización, ¿sí? Ahora, muchas veces los equipos comerciales de Dynamic Light Scattering no tienen luz polarizada, distinto es el caso de los equipos instalados en mesas ópticas, y entonces cuando tenemos luz no polarizada, lo que sucede es que uno lo que toma es que el campo o la intensidad escateriada va a ser la suma, la combinación lineal por partes iguales del campo escateriado en las diferentes polarizaciones posibles, y entonces finalmente uno llega a la expresión que estaba buscando, que es cómo es el campo escateriado para una luz no polarizada, ¿sí? Finalmente la expresión es esta, donde nuevamente recordemos que adentro de este parámetro alfa está el diámetro de las nanopartículas, que es algo que nos va a interesar para poder averiguar justamente el tamaño característico. Bien, entonces, teniendo en mano ahora la expresión que estábamos buscando, lo que podemos ver es que si graficamos este campo, esta intensidad, perdón, para una nanopartícula muy chiquitita, esto es lo que se denomina un gráfico polar, ¿sí? Esto es el ángulo θ de observación. Lo que uno observa es un gráfico absolutamente simétrico, donde hay una pequeña disminución de la intensidad a 90 grados respecto de la incidencia, y tanto la intensidad transmitida, si quieren, como la que se llama de backscattering, es la misma. Fíjense que si uno ahora toma partículas más grandes, cuyo diámetro es del orden de la longitud de onda, entonces esta distribución cambia y lo que uno ve es que ya no hay simetría y que baja mucho la intensidad a 90 grados. Menciono esto porque nos va a interesar específicamente el ángulo θ igual 90 a lo largo de las medidas que vamos a hacer en la técnica de DLS. Bien, entonces vamos a estar en el caso primero de tamaños chiquititos, y entonces con esta expresión podemos observar lo que ya veníamos previendo, que es que si uno tiene una solución donde sabe exactamente la cantidad de moles y la dilución en la que está trabajando, entonces hay datos que ya conoce, como también hay datos que esto proviene de la preparación de la muestra, pero todos estos otros parámetros están definidos por quién es el instrumento, ¿sí? Quién es la fuente que está iluminando, a qué distancia está el detector, a qué ángulo estoy midiendo, son todas constantes en el fondo. Y finalmente lo único que nos queda por conocer es la única incógnita, que es esta polarizabilidad, cuya incógnita fundamental es el diámetro. Entonces estamos bien orientados, la teoría, volvemos a la idea de que es una teoría no invasiva, que nos va a permitir despejar quién es este parámetro D. Algo importante es que estamos trabajando con un volumen diluido, ¿sí? O sea, la idea es que tenemos pocas nanopartículas, ¿sí? Fíjense que acá no estamos multiplicando por el número total de nanopartículas que tenemos, sino que tenemos pocas nanopartículas de manera tal que cada partícula dispersa la luz una única vez, ¿sí? No hay, en principio, la posibilidad de que una misma nanopartícula escateree o disperse dos veces o más, ¿sí? Lo que se llama scattering múltiple. So the first thing you have seen is that when you send some light on a nanoparticle, the later we scatter light in outer space, and this comes from the fact that you have an interaction between the electric field of the light and the atoms of the nanoparticles that will oscillate under the action of this electric field at the frequency of the light. And all these charge oscillations create dipoles which themselves emit light in all the space, all the direction of the space.
What you have also seen is that the intensity distribution of the scattered light will depend on the size of the nanoparticle. For nanoparticles which have diameters which are much smaller with respect to the wavelength of the light, you have a symmetrical pattern, as seen here, with minimum of intensity at 90 degrees. And when you take larger sizes of nanoparticles, here diameters of the order of magnitude of the wavelength, you have a desymmetrization of the field intensity pattern with a stronger intensity in the forward direction and a smaller one in the backward direction. And this pattern, you can also already see them quite easily in a lab by just sending a laser on a colloidal solution. When you send light on a colloidal solution containing nanoparticles which are small as compared to the wavelength, you see the diffusion pattern as seen in the course, where the intensity decreases when the angle of diffusion reaches 90 degrees. And this pattern is symmetrical. Here, you find it here, 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 and here. Now, if you take larger nanoparticles, here of the order of magnitude of the wavelength, you also have a scattering pattern, but you can see that the forward diffusion is higher in intensity as the backward diffusion. But you also have this angle dependence of the intensity which is scattered. Bien, entonces basado en este formalismo físico, existen dos técnicas conocidas como Static Light Scattering o Dynamic Light Scattering. En el Static Light Scattering lo que se hace es cambiar el ángulo en el que uno va a medir, mientras que en el Dynamic Light Scattering, que es en el que nos vamos a concentrar de aquí en más, lo que vamos a hacer es medir a un ángulo fijo, pero aprovechar algo en particular que tiene, que es las fluctuaciones temporales de las nanopartículas en esta solución. Entonces, vamos a trabajar ahora sobre estas fluctuaciones temporales y luego volveremos sobre toda esta teoría que estuvimos trabajando para poder terminar de comprender cómo es el trasfondo de esta técnica. Bien, entonces concentrándonos en Dynamic Light Scattering, la idea es que uno tiene una solución de nanopartículas en la cual acá tengo ilustradas dos de ellas y incide un campo electromagnético de longitud de onda lambda y entonces lo que va a suceder es que diferentes ondas van a llegar a diferentes zonas de esta solución generando lo que se conoce como interferencia constructiva o interferencia destructiva. Cuando tenemos interferencia constructiva o interferencia destructiva, va a depender justamente de la distancia que uno tiene entre estas dos ondas. Es decir, esta nanopartícula 1 y esta nanopartícula 2 tiene una distancia a este punto dada por R1 o por R2 que tienen una pequeña diferencia, ¿sí? Esto se llama diferencia de camino óptico y esta diferencia de camino óptico llamada delta va a generar diferente interacción entre el campo que proviene de esta nanopartícula y el campo que proviene de esta nanopartícula, generando zonas de luz y de oscuridad o de menos intensidad, a lo que llamamos entonces interferencia constructiva e interferencia destructiva. Ahora bien, esto sería entonces observar una especie de patrón de interferencia, ¿sí? De puntos brillantes, siempre y cuando, y puntos oscuros, siempre y cuando estas nanopartículas estuvieran quietas. Ahora lo que sucede es que estas nanopartículas no están quietas, sino que hacen un movimiento aleatorio debido a que están en suspensión en el seno de un fluido, a lo que se conoce como, que está caracterizado por lo que se conoce como movimiento browniano, como se ve en la imagen que está inserta en la filmina. Entonces, ahora tenemos la posición inicial de estas nanopartículas y una posición siguiente, ¿sí? En la cual este delta que teníamos antes va a cambiar. Es un tiempo tau después, ese delta va a cambiar y entonces en ese mismo punto que yo estaba estudiando antes, la interferencia ahora va
cambiar de ser, por ejemplo, constructiva a ser destructiva. Y entonces uno tiene una fluctuación de la intensidad en el punto que está estudiando. Esa fluctuación de la intensidad se observa a través de un gráfico de intensidad versus el tiempo, en donde uno lo que observa es que justamente fluctúa la intensidad, casi como si fuese un ruido, pero no es ruido, ¿sí? Lo que uno ve es que es la fluctuación temporal propia de la interferencia producida por el movimiento browniano de las nanopartículas en el seno del fluido. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros podemos aprovechar esta señal para conocer ese parámetro característico, ese diámetro de las nanopartículas? Bueno, la respuesta es que sí. Uno tiene, una representación de este gráfico de intensidad a un determinado tiempo t, un tiempo t0, y a un determinado tiempo tau después, tiene una gráfica muy parecida, ¿sí? Pero levemente diferente, en la cual entonces lo que uno puede hacer es aprovechar una herramienta matemática conocida como función de correlación o función de autocorrelación normalizada, en donde va integrando la función a un tiempo t0 y a un tiempo t0 más tau, y entonces esa función de autocorrelación me da una gráfica de este tipo. Parece increíble, pero en esta gráfica hay contenida mucha información sobre si hay situaciones o representaciones periódicas en esa señal. Entonces, esta curva, que vamos a llamar ACF por su representación en inglés, Autocorrelation Function, esta función de autocorrelación que está aquí, va a cambiar según quiénes sean las nanopartículas. También puede llegar a cambiar según quién sea el solvente o las características de la síntesis que hayamos realizado. Aprovechar es que esta caída sea más suave o que sea más abrupta, y poder modelar esta curva nos va a permitir entonces conocer información sobre el sistema. Bien, entonces aquí tenemos nuestra curva de autocorrelación, nuestra función de autocorrelación medida, esta es la medición experimental, y lo que vamos a hacer es proponer un modelo para la función de autocorrelación que está dado por esta exponencial más una línea de base, más una constante que representa la línea de base, donde este exponente gamma va a estar caracterizado por un parámetro D, llamado que va a ser el coeficiente de difusión, ¿sí? Que tiene esta nanopartícula en el medio, y va a estar caracterizado también por Q, que es el vector del campo eléctrico al ángulo que estoy midiendo, y que fíjense que aparece nuevamente el índice de refracción del solvente. Entonces no nos podemos olvidar de que si la nanopartícula está en un medio acuoso o está en un medio orgánico, entonces este gamma va a cambiar, por lo tanto va a cambiar la función de autocorrelación, ¿sí? Lo cual es bastante plausible. Y entonces vamos a definir a este parámetro gamma, también lo podemos redefinir como un tiempo de decaimiento, la inversa de un tiempo de decaimiento característico, ¿sí? Si uno realiza una gráfica log-log de esta misma función de autocorrelación, lo que ve es que puede distinguir un tiempo característico tal que esta función decayó en 1 sobre E, y entonces ese tiempo característico tau asterisco va a ser el que nos permita despejar quién es el coeficiente de difusión, y si uno entiende que lo que tiene es una partícula esférica, este coeficiente de difusión va a estar definido a través de la relación de Stokes-Einstein por parámetros como la constante de Boltzmann, la temperatura a la que está el solvente, y un parámetro que es el que nos interesa, que es el radio hidrodinámico de la nanopartícula. Básicamente el radio efectivo que tiene esta nanopartícula en este solvente. Ahora vamos a charlar de quién es este radio hidrodinámico, pero básicamente es la incógnita que estamos buscando. Entonces charlemos un poco de quién es este radio hidrodinámico. La técnica de DLS lo que nos da por resultado entonces es el radio efectivo que tiene la esfera.
o la nanopartícula representada por una esfera que se mueve o que difunde, mejor dicho, de manera tal que es lo que es la nanopartícula más su entorno, ¿sí? O por ejemplo el conjunto de nanopartículas que están aglomeradas. Entonces eso es para nosotros el diámetro hidrodinámico o el radio hidrodinámico, ¿sí? Que va a tener que ver, por ejemplo, en este caso, como una nanopartícula más los grupos funcionales que están adheridos a la misma, o el conjunto de nanopartículas que conforman una nanopartícula esférica efectiva, o por ejemplo en el caso de que sean nanopartículas de forma elipsoidal, hay que ser cuidadosos, pero uno podría pensar que lo que obtiene es el diámetro efectivo de una partícula esférica de volumen semejante, por ejemplo. Entonces, viendo ya definido este radio hidrodinámico, podemos empezar a comprender que si uno compara una técnica de DLS, en donde nos va a dar alguna distribución de tamaños, ahora vamos a ver cómo es que llegamos a esta distribución de tamaños para una misma muestra, y se lleva esta misma muestra a un SEM, a un TEM, o analiza la muestra a través de AFM, lo que va a observar es que cada técnica nos va a dar un tamaño característico diferente, que tiene que ver con las limitaciones de la técnica. En particular, por ejemplo, podemos observar que tanto estas tres técnicas, en este caso, que están estudiando nanopartículas metálicas de oro, sí, podríamos entender que aproximadamente tienen un tamaño característico semejante, pero la técnica de Dynamic Light Scattering excede bastante los límites de las otras medidas. Y esto se debe a que estas nanopartículas tenían un coating, una funcionalización que ocasionaban esta diferencia, justamente porque a diferencia de las otras técnicas, estas solo evalúan quién es la partícula metálica, mientras que Dynamic Light Scattering está evaluando quién es el radio hidrodinámico total de la nanopartícula. Por eso, típicamente, lo que puede suceder es que el radio obtenido por DLS sea mayor o igual al radio obtenido, por ejemplo, por TEM.